fait, j'ai l'impression que je pourrais raconter ma vie ou écrire ma mémoire autour d'un certain nombre de musées. Ainsi, par exemple, je pourrais raconter la fin de l'enfance et l'adolescence autour du musée de La Haye, le Meulershuis. Je pourrais raconter toute la vie politique clandestine autour du musée de Prague, la Galerie nationale, autour de certains musées de l'URSS, de la Russie actuelle. Mais il y a évidemment un musée qui est d'un bout à l'autre de ma vie, c'est le Prado. D'abord parce que j'ai passé mon enfance à 200 mètres d'ici, dans une rue voisine, et que tous les dimanches, mon père amenait certains des fils, pas tous, les aînés, pour faire la visite du Prado. Mais cette visite était sélective. On n'avait pas le droit de visiter les nus féminins. C'est-à-dire donc je n'ai pas vu la peinture de Rubens jusqu'à beaucoup plus tard, parce que ça c'était des salles que mon père censurait. Vous voyez, la peinture historique, la peinture religieuse, la peinture de Goya, mais pas les nus débordants de chair de Rubens, non. Ça c'était absolument interdit. Et j'ai visité le Prado pendant l'époque de ma clandestinité à Madrid, tous les jours pratiquement. Et c'était un lieu idéal pour faire passer le temps entre rendez-vous et rendez-vous clandestin. La vie de clandestin n'est pas une vie de bureau. C'est une vie de café, d'endroits où on a des réunions qui durent plus ou moins longtemps, on s'en va, on a de nouveau 2 ou 3 heures vides qu'il faut meubler. Et le Prado était un lieu idéal parce que je faisais semblant d'admirer la peinture et j'admirais la peinture. Et même après, quand j'étais ministre de la Culture pendant 3 ans, la visite du Prado était obligatoire. Tout chef d'État venant à Madrid, ou chef de gouvernement, avait droit à la visite officielle du Prado et avait donc droit à être accompagné par ça dépendait de son rang, de son importance. Parfois c'était le roi lui-même ou la reine, parfois c'était le chef du gouvernement. Mais il y avait toujours le ministre de la Culture qui était là pour faire le guide officiel des visites. Donc le Prado est lié pas seulement à la peinture et pas seulement à la beauté de la peinture, mais lié aussi à toute la richesse contradictoire et à toutes les choses qui sont parfois difficiles à formuler, qui font le quotidien d'une vie de clandestinité. Je pourrais en effet raconter ma vie en commençant par l'enfance, en finissant à l'époque du ministère. Dans quel ordre? Je n'en sais rien. L'ordre sera certainement un peu chaotique, comme dans la mémoire réelle, mais le Prado est au centre du moment. Je suis ici aujourd'hui au centre de mon passé, de ma mémoire et de mes préoccupations de toutes sortes. Lo que acabamos de ver es un fragmento de la película titulada Jorge Semprún, La escritura y la vida. Agradecemos a su director, que se encuentra hoy con nosotros, el que nos haya permitido verla antes de su estreno. Mediante este fragmento hemos tenido una primera y emocionante aproximación al personaje que hoy recordamos. Abre el acto el presidente del Real Patronato del Museo del Prado, don Plácido Arango. Gran oportunidad y bella y expresiva forma de iniciar el acto. Felicidades a los organizadores. Señor presidente de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, presidente Felipe González, familia de Jorge Semprún y amigos suyos, entre los que me honro, señoras y señores. Me corresponde solo abrir el acto y dar las gracias en nombre del Real Patronato del Museo del Prado a la Fundación de Amigos y a su presidente, el Duque de Soria, por su eficaz tarea en apoyo a la financiación del museo y a la difusión de su acervo cultural. Entre sus varias iniciativas está la de la concesión de un premio anual, cuya entrega en esta ocasión se convierte en un homenaje, con un carácter especialmente emotivo, a reunirnos en torno a la figura de Jorge Semprún. No era de imaginar la dolorosa ausencia de hoy. Él falta, pero alivia saber que están y seguirán vivas su presencia intelectual y su fuerza moral. El museo que tanto frecuentó, oculta y abiertamente, de Federico Sánchez a ministro de Cultura, vuelve a recibirlo en espíritu. Espíritu recordado no solo en España, en su España natal,
sino en la Francia del exilio y la que supo después hacerlo también suyo. En honor y memoria de esa generosa y fructífera adopción, cito unas palabras de Dominique de Villepin. ¿Quién era Jorge Semprún? ¿Dónde radica la unidad de tal enigma? En su vida, en su palabra calurosa, aunque áspera, entusiasta, pero siempre dispuesta a convencer, que abraza lo real, pero cabalga por los sueños. También en su mirada hacia el mundo y hacia los hombres. ¿Quién fue Jorge Semprún? Un hombre europeo con un destino milenario, infatigable al volver a empezar con una insatisfacción creadora. Hablamos de un hombre fuera del tiempo y en medio de la historia, una conciencia en insurrección permanente contra la fatalidad y los giros de la vida, sin perder jamás la fe en el hombre hacia la esperanza. Somos hoy huérfanos de un hermano. Es de celebrar la cálida respuesta a la convocatoria de la Fundación y de agradecer a Dominique y a Cécile su viaje a la patria de su ilustre padre y abuelo, para estar hoy con él y con nosotros. Para ellas, un cariñoso abrazo y a todos, muchas gracias. A continuación intervendrá don Carlos Zurita, duque de Soria, presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores, como presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado, ha sido un honor el poder organizar y dedicar este homenaje a Jorge Semprún, con el cual se pretende agradecer y dar testimonio público de las relevantes aportaciones a la cultura de este polifacético intelectual de talla universal. A todos los aquí presentes, tanto a su hija Dominique como a su nieta Cecilia, a aquellos que han querido dejarnos sus palabras, como Claudio Magris, o su voz, como Francisco Calvo Serrayer o Bernard-Henri Lévy, y a tantos amigos que en este último mes se han acercado para ofrecernos su ayuda y colaboración, como Frank Aprederis, Carmen Claudín, Beatriz de Moura, Evelyn Mesquida o Natalia Rodríguez Salmones. A todos ellos queremos agradecerles profundamente su participación. El respaldo e implicación que nuestra institución siempre recibe desde el Real Patronato y la dirección del Museo del Prado, en las figuras de don Plácido Arango y don Miguel Zugaza, respectivamente, ha sido, como siempre, fundamental. La ministra de Cultura, doña Ángeles González Sinde, pretendía acompañarnos y presidir este acto, pero ha sido retenida en el Congreso y por la sesión que allí está teniendo lugar, y nos ha pedido que la excusemos. Al presidente don Felipe González, al que esta casa tanto debe durante su época de gobierno, sabe que es siempre muy bien recibido y que se le agradece todo lo que en su momento hizo y sigue haciendo. Mediante este acto, hoy Jorge Semprún enriquece la autorizada nómina de los acreditados historiadores del arte y gentes de la cultura que han sido homenajeados por la Fundación de Amigos desde el año 2000, por el conjunto de su obra, por su contribución en el terreno de las artes y por la difusión de nuestro patrimonio, fundamentalmente del Museo del Prado. Independientemente de su trabajo político y literario de todos conocido y que no me atrevo aquí ni siquiera a esbozar, desde muy temprano nació en él el interés por las artes plásticas, en su caso directamente vinculado al Museo del Prado que ahora nos acoge y que en su infancia visitaba cada semana en compañía de su padre. Desde entonces su amor por las artes no hizo sino crecer, alimentado por el estudio y la contemplación, para terminar cristalizando en numerosos escritos y conferencias. En el año 1991 colaboró con la Fundación de Amigos, participando en el curso Biografías de Artistas, 23 pintores del Museo del Prado, aportando la semblanza de Francisco de Goya.
Después intervino en una conferencia y un ensayo sobre el paso de la laguna Estigia de Patinir, en el ciclo Obras Maestras del Museo del Prado en 1995, siendo su última comparecencia en nuestras actividades en el año 2006, en el curso de verano Picasso Ida y Vuelta, que realizó con motivo de la doble muestra Picasso, Tradición y Vanguardia, que tuvo lugar simultáneamente en el Museo del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Semprún ha sido un espectador privilegiado del siglo XX y ha tejido una memoria autobiográfica que le ha valido reconocimientos literarios como el Fémina en 1969, el Planeta en 1977, el de la Paz de los Libreros Alemanes en 1994, el Jerusalén de Literatura en 1997 o el Austriaco de Literatura Europea en el 2006. Ha sido igualmente investido doctor honoris causa por las universidades de Tel Aviv en 1989 y Potsdam en el 2007, y distinguido, entre otros, con los siguientes galardones: la Gran Cruz de Carlos III del Gobierno de Español en 1993, la Creu de Sant Jordi, el Premio Diálogo de la Asociación de Amistad Hispano-Francesa y Premio de la Ciudad de Weimar, todo ello en 1995, y la Medalla del Instituto Goethe Weimar en el 2003 y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en el 2008. Ha sido comendador de la Orden de la Legión de Honor de Francia, miembro de la Academia Universal de las Culturas, de la sección de literatura de la Academia de Artes de Berlín, miembro de la Academia Concours, y su última distinción, recientemente otorgada por el Gobierno español, ha sido la Orden de las Artes y las Letras de España. A todos estos reconocimientos se une ahora, humildemente, nuestro más sentido homenaje, y mediante este acto le honramos con nuestro pleno reconocimiento por su importante labor y por la magnitud de su obra. Para coronar esta distinción, al finalizar de este acto, haremos entrega a su hija Dominique Latmont del Premio Fundación Amigos del Museo del Prado, que a modo de gorguera contemporánea ensalza el busto de un hombre apasionado y luchador, cuya ausencia se ve hoy solo mitigada por la trascendencia y la vigencia de su legado ya intemporal. Muchas gracias. Es el turno ahora de don Francisco Calvo Serrayer, que junto con Claudio Magris y Bernard-Henri Lévy son los autores de los textos incluidos en el libro homenaje. Señores presidentes del Real Patronato del Museo del Prado y de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, señoras y señores, ese día en el Prado fue de auténtica felicidad. Así está escrito, con la rotundidad de una frase enmarcada entre dos puntos y aparte. El autor de la frase es Jorge Semprún y, obviamente, el lugar de referencia es el Museo del Prado. Pero el día en cuestión es muy especial, el 26 de julio de 1988, 3 semanas después de haber sido nombrado ministro de Cultura del segundo gobierno de Felipe González. El relato de esta visita está inserto en el libro Federico Sánchez se despide de ustedes, cuya primera edición data de 1993, un par de años después de haber cesado en su función ministerial, que se produjo el 13 de marzo de 1991. En principio, digamos, no es raro que un ministro de Cultura español visite el Museo del Prado, pero añadamos que según y cómo. Sea como sea, lo que es absolutamente insólito es que un ministro de Cultura vaya al Museo del Prado pretendiendo la felicidad. Y el acabose es que así lo sienta y proclame. Desde luego, la visita referida del ministro Semprún tenía fundamento, que él mismo explica antes de su hedonista vivencia
pero lo asombroso es que ese placer, en primera instancia, fuera el que le produjo la excursión desde los sótanos al ático, y sobre todo, cómo ese mismo placer de la prolija deambulación por el Prado le transportó a la memoria infantil que lo signó, haciendo con ello bueno el principio freudiano de que el placer exige repetición. Así rememora Semprún su niñez en la calle Alfonso XI y las excursiones dominicales de la familia al vecino Prado, que era entonces, y lo siguió siendo durante décadas, por lo menos hasta la de 1970, un lugar sin apreturas ni apremios de ningún tipo. Un lugar, como inmediatamente lo describe el propio Semprún, austero, desierto, de un ambiente un poco enrarecido, que solo vivía para y por la pintura, de una vida, cierto es, borrosa, monacal, en la inmóvil identidad de las horas evanescentes. Quienes pudimos compartir esta vivencia en nuestros años de infancia y juventud, entendemos la resonancia melancólica de estas palabras, así como la actualizada corrección de las mismas que hace a continuación, ya no solo en plan ministerial, sino como fruto de la responsabilidad. No obstante, hay que rescatar esa emotiva reminiscencia de la primera impresión que le produjo el Museo del Prado, pues no en balde, ciertamente es ella la que atesora el secreto de toda futura pasión artística. Por lo demás, no es este siempre el largo viaje retrospectivo de la memoria, nuestra explicación original. Es difícil establecer un cauce exclusivo para la felicidad, se sea o no ministro, pero Jorge Semprún no tarda en mostrar cuál fue el suyo en relación al Museo del Prado. Es introspectivo y retrospectivo. Lo uno lleva o implica a lo otro, hacia adentro y hacia atrás. Ahora bien, no de golpe. Hay etapas o peldaños en esta excursión hedonista para reconquistar el pasado, la fuente primigenia de todo placer, cuya pérdida nunca termina de cicatrizar. Aquí tenemos por fuerza que distinguir entre el arte y el museo, o si se quiere, entre la pintura y la que atesora el Museo del Prado. De todo ello se ocupa, desde luego, Jorge Semprún, y además lo hace como escritor y como ministro de Cultura, lo cual no significa, sin embargo, que sean actividades separables como compartimentos estancos yuxtapuestos. Habría que decir al respecto que Jorge Semprún es un escritor que inopinadamente se encuentra con un cargo, cuyo desempeño le permitió llevar a cabo algunas de sus ideas, aunque no todas, ni las más importantes, entre otras cosas porque no llegó a estar ni 3 años en el cargo, pero sobre todo porque la escritura deja fluir el absoluto de lo soñado, mientras que la política es posibilista, una continua negociación con lo real, algo de suyo imponderable. En cualquier caso, la pintura, antigua y contemporánea, ocupa un papel bastante relevante en la obra literaria de Semprún y lo hace de forma directa e indirecta. Esto es, bastantes de sus libros hacen referencia y a veces giran sobre cuadros. Pero también trata de pinturas o del pintar a través del testimonio de otros escritores, como Marcel Proust, André Gide y, por supuesto, André Malraux. En Federico Sánchez se despide de ustedes Jorge Semprún, tras afirmar que podría contar su vida en relación con las meninas, declara a continuación que lo haría no porque no haya en el Prado cuadros que me conmuevan más, inspirándome sin duda movimientos más profundos del corazón y del espíritu, no porque no haya otros lugares a lo ancho de la vieja Europa, obras a las cuales como trozos de sueño se refieran a episodios de mi vida. Y por si hubiera al respecto alguna duda, de inmediato ilustra este alegato con su retahíla personal, diciendo, así, a bote pronto, 2 Berber, la vista de Delft del Mauritius y la calleja del Rijksmuseum, un desnudo gris de Matisse en el Kunsthaus de Zúrich, el rapto de Europa y la dialéctica del Veronés en Venecia, un retrato de mujer de Renoir y el rostro de la madre de Wenceslao que acaba de dar a luz a su santo hijo, pintado por Karel Eskreta, ambos en el Museo de Praga. Pero no pretendo establecer un catálogo, solo quiero sugerir unas pistas, a mí mismo en primer lugar, termina diciendo Semprún.
Aunque muchos de estos cuadros aparecen insertos y comentados en diversas de sus novelas, hay otros que también lo están, e incluso con una presencia más decisiva y que, sin embargo, no han sido incluidos en esta lista, que concluye con puntos suspensivos. Pero, en efecto, esta relación a bote pronto da pistas. Una pista apunta a cierto pudor o discreción españoles, ya que, salvo Velázquez, en esta relación obvia a Goya y a Picasso, a algunas de cuyas obras dedicó abundantes e intensas páginas, o teniendo como marco de declaración el Museo del Prado, también a Patinir, cuyo cuadro El paso de la laguna Estigia no solo le sirvió de hilo conductor para su novela La montaña blanca, 1986, sino también como tema monográfico en su intervención en el curso titulado Obras maestras del Museo del Prado, de 1995. De todas formas, tratándose de Jorge Semprún y de su afición por el arte, no parece necesario hacer un inventario que lo acredite. La pintura ha desempeñado un papel muy especial en la vida y en la obra de Semprún, el papel de las pasiones y de los sueños, precisamente lo que suscita fascinación. El pintor Antoine de Estermaría, uno de los protagonistas de La montaña blanca, había inscrito en una pared de su estudio la siguiente frase extraída del Sartoris de William Faulkner: el grado supremo de la sabiduría consiste en tener unos sueños lo bastante grandes como para no perderlos de vista mientras los perseguimos. Antoine de Estermaría es el trasunto imaginario del pintor Nicolás de Staël, que se suicidó a los 41 años y con el que Semprún llegó a tener una relación muy peculiar, casi podríamos decir que romancesca, y que se fraguó en el Museo del Prado y ante las Meninas de Velázquez. Allí fue en 1954 donde me encontré con Nicolás de Staël, escribe Semprún en Federico Sánchez se despide de ustedes. O más bien continúa, donde me encontré a un desconocido que resultó ser Nicolás de Staël. Estaba ante el cuadro de Velázquez, decía de él cosas pertinentes, apasionantes, con una voz grave, enfebrecida, ronca, a alguien que le acompañaba. Yo me encontraba un poco apartado, pero el desconocido debió sentir la densidad casi dolorosa de la atención que prestaba a sus palabras, de mi silencio cautivado. Se dio la vuelta y me llamó la atención la extraña y ruda belleza de su presencia. Tuve la impresión de que iba a hablar, a dirigirme la palabra, pero no. Movió la cabeza y recomenzó su monólogo en voz más baja, casi indistinta. Abandoné la sala de las Meninas y el desconocido volvió otra vez la cabeza, por última vez, para observar mi salida. La identidad del desconocido la descubrió Semprún 2 años más tarde, con motivo de la exposición póstuma que le dedicó al pintor en 1956 el Museo de Arte Moderno de la Villa de París. Lo reconoció gracias a los retratos fotográficos publicados con este motivo, y no es extraño que a Semprún este reconocimiento le produjese, como él mismo apunta, un sobresalto del corazón. Como debió sobresaltarle a sí mismo los datos biográficos de Nicolás de Staël, tan contradictoriamente afines a los suyos propios, además, por supuesto, la pintura que realizó antes de su prematura y violenta desaparición. Ambos compartían una misma condición de trasterrados, aunque cada uno de ellos procediese de sendos países situados en los extremos opuestos del continente europeo, Rusia y España, cuya respectiva extremosidad física marcó de manera semejante la peculiaridad de su identidad histórica y cultural, un tanto al margen de la corriente general. Las razones de su exilio fueron, sin embargo, antitéticas, pues Nicolás de Staël había nacido en el seno de una aristocrática familia que tuvo que huir tras la revolución bolchevique, mientras que Semprún, aun perteneciendo a una familia de la alta burguesía liberal, comprometida con la Segunda República, tuvo que abandonar España tras la victoria de Franco en la Guerra Civil. Por otra parte, como es sabido, las sucesivas experiencias traumáticas de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial llevaron a Jorge Semprún a militar en el Partido Comunista Español, donde llegó a ocupar una responsabilidad directiva al máximo nivel. En cualquier caso,
coincidencias o simpatías al margen, de Staël y Semprún comparten un destino, el del arte y/o la vida. De hecho, al retirarse Semprún de la mítica sala donde se ubicaban las meninas, justo en el momento en que la interrupción del monólogo de Staël frente al cuadro estuvo a punto quizá de convertirse en un diálogo, este frustrado encuentro entre dos desconocidos que, sin embargo, se reconocen, determinó su paso a la literatura. Quiero decir que, sin ser presentados, llegaron a ser íntimos e inseparables, porque Semprún revivió al suicidado de Staël para él y para nosotros, a través de la recreación ficcional de su imagen, rotundamente captada en el lugar y el momento en que el pintor habló más personalmente de lo que más le interesaba, de aquello por lo que vivió y también por lo que murió. Semprún, de repente, captó, fascinado y de una sola vez, la razón de ser del pintor, del arte y, claro, también de la suya propia. Tuvo esa vivencia y esa evidencia y acabó escribiendo de todo ello. Tal es la facultad y el privilegio de los escritores y de los artistas, que no solo hablan con los muertos, sino, como apuntó Giacometti, realizan una obra por y para ellos. Una obra, una ofrenda. ¿Una ofrenda para los muertos? Antes afirmé que el cauce que devolvía a Jorge Semprún al Museo del Prado era, como no podía ser de otra manera, introspectivo y retrospectivo. Esto es, hacia adentro y hacia atrás. Es el cauce donde la memoria y el arte se identifican. Pero es significativo que la memoria de este gran memorialista desemboque en el Museo del Prado, ese gran memorial del arte y la historia de España. Pues bien, haciendo memoria y a propósito de la histórica visita oficial de la soberana británica Isabel II a España el año 1988, durante la que, como es natural, estuvo en el Museo del Prado, como también antes y después pasaron por allí otras personalidades, a Semprún, entonces ministro de Cultura, y como tal anfitrión y acompañante en dichas excepcionales jornadas, le dio por pensar en muchas cosas, y en especial por recordar lo que dijo cierta vez André Malraux sobre el arte y los museos. El arte no se ha convertido, claro está, es Malraux, en una religión. Se ha convertido en una fe. Lo sagrado de la pintura ya no es lo sagrado de los dioses, es lo sagrado de los muertos. A Cézanne y a Van Gogh, creyentes, les importa más la entrada de sus cuadros en el Louvre que la sepultura de sus cuerpos en tierra cristiana. Para Cézanne, como para Van Gogh, Degas, Matisse o Braque, el lugar sagrado es el Louvre. El museo como templo de la sociedad secularizada, no solo el panteón de los ancestros memorables, sino donde se conversa con sus restos, o también, ¿por qué no?, se reza ante sus ofrendas. El Museo del Louvre, una creación de la Revolución Francesa, fue el primer modelo de museo público. Pero la cita de Malraux, Semprún la inserta en la descripción de su deambulación por el Museo del Prado con motivo de una de esas visitas de personalidades extranjeras donde el ministro está a lo que está, pero en las que no puede evitar abstraerse por los vericuetos de su propio pensamiento. Aun habiéndose inaugurado una veintena de años después del Louvre, el Museo del Prado, que abrió sus puertas en 1819, es uno de los museos occidentales con más solera histórica, si bien fue creado por un rey autócrata, a título personal, nunca mejor dicho, porque las obras que exhibía le pertenecían como patrimonio familiar. Con los años, esta situación cambió y el Prado se convirtió, como el Louvre, en un dominio de la titularidad pública, pero todavía conserva bastante del aroma original de haber sido una colección fraguada por el mecenazgo de una estirpe, dotada, todo hay que decirlo, de un excepcional criterio y buen gusto para el aprecio del arte. Y, por tanto, una colección indeclinablemente asociada, para bien y para mal, a la historia pletórica o desmedrada de la monarquía española. De esta manera, el Museo del Prado no se corresponde al modelo más habitual de museo público de nuestra época, cuya colección está cortada por el patrón de un designio enciclopédico. ¿En qué estaba pensando entonces Semprún cuando, con motivo de una visita oficial al Museo del Prado, recordó la frase antes reproducida de Malraux,
donde señalaba al Louvre como el destino ideal a donde querían ir a parar los mejores artistas contemporáneos franceses. Desde luego no en los maestros franceses remitidos al Louvre, pero tampoco en Goya, a cuya muerte en 1828 su obra llevaba ya 9 años expuesta en el Museo del Prado, sino precisamente en Picasso, que murió en 1973, sin que hubiera entonces apenas una mínima representación de su obra en ningún museo español. Pero sobre todo estaba pensando en el Guernica, de Picasso, que había sido devuelto a la España democrática para integrarse en la colección del Museo del Prado, cumpliéndose con ello la voluntad del genial artista. Y pensaba en ello Semprún porque la ubicación excéntrica con que se instaló el Guernica al llegar a España, emplazado como estaba entonces en el Casón, impedía que se integrase en el recorrido normal de cualquier visitante, oficial o privado, al edificio de Villanueva, sede central del Museo del Prado. Era así, pues, un problema funcional lo que le dejó cavilando a Semprún, ministro de Cultura, porque estando a desmano esta obra capital de la historia del arte español hacía poco practicable su visita. En todo caso, le preocupaba su desintegración del corpus central de la colección del Museo del Prado, que es como decir del corpus de su identidad histórica tan peculiar. O mejor, le preocupaba la integración en falso o falseada del Guernica en el Museo del Prado, su presencia en la institución más desde el punto de vista administrativo que real. Le preocupaba lo que esta ubicación en el Casón tenía de fraudulenta, por lo menos en relación con la voluntad de Picasso, cuyo deseo, cito ahora literalmente lo escrito por Semprún, no era que su obra se expusiera en el Prado de esta manera oblicua, puramente administrativa. Para él, el Prado no era una entidad burocrática, solo era el lugar ideal de un intercambio, de una confrontación, de un enfrentamiento, incluso, ¿por qué no?, sigue escribiendo Semprún. Él quería estar en el Prado para verse confrontado con Velázquez y con Goya. Ese era su violento deseo. Que por fin se supiera a qué atenerse, que se viera de dónde venía, de qué tradición, que se comprendiera hacia dónde había tan obstinadamente caminado esa tradición, cómo su pintura era, en su ruptura misma, la culminación de aquella. Enfrentarse con las meninas de Velázquez no había sido para él cosa de risa ni de juego. Semejante encarnizamiento pictórico encerraba una apuesta de extrema gravedad. Hasta aquí lo que escribe Semprún. A todo esto añade Semprún un valioso testimonio. Estoy seguro de que este era el deseo de Pablo Picasso porque me habló de ello larga y explícitamente una vez en el curso de una conversación en la Californie, poco antes de la celebración de sus 80 cumpleaños. O sea, que la preocupación de Semprún por la mala integración del Guernica en el Museo del Prado era funcional, ética y estética. De todas formas, conocedor entonces como ministro de Cultura del plan gubernamental aún no realizado para trasladar el Guernica al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Semprún se permitió soñar con la posibilidad, antes de llevar a efecto este traslado, de exhibir el cuadro en el marco de una exposición temporal, junto o enfrentado a los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Y todo ello porque no se había instalado el Guernica en una sala del Prado, de manera que el visitante se encontrara el cuadro al salir de la sala de las pinturas negras de Goya, por ejemplo, escribe Semprún, porque afirma, más adelante, esta solución hubiera sido más apropiada desde el punto de vista de la pintura, desde el punto de vista de una nueva legibilidad de la tradición pictórica española, de su relación con la modernidad. Y aún más, tal vez, sigue insistiendo Semprún, deberíamos cumplir el deseo de Pablo Picasso organizando su encuentro con Velázquez y Goya, organizándolo aquí mismo, en esta sala del Buen Retiro, puesto que parece imposible hacerlo en el Prado. Tal vez convenga traer a esta sala del Buen Retiro telas de Velázquez y de Goya. El Guernica impone la elección que habría que traer aquí en un primer momento. Habría que traer la rendición de Breda de Velázquez y los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. ¿Se puede ser más claro? Todo esto está escrito poco después de abandonar su puesto como ministro de Cultura en 1991, pero me consta que no fue una ocurrencia a toro pasado,
porque recuerdo cómo me contó este proyecto cuando todavía estaba en el Gobierno y la sugerencia que le hice entonces de que cerrase este enfrentamiento con la inclusión de fusilamiento de Maximiliano de Manet. Se la hice porque intuía que esta instalación no estaba inspirada en una visión de la pintura española mostrencamente nacionalista. En realidad, en sus idas y venidas al Museo del Prado, como anfitrión de personalidades extranjeras, a Semprún le llamó la atención cómo el recorrido propuesto era siempre el mismo, el Greco, Velázquez y Goya, lo cual, confesaba, no solo le producía el hartazgo de lo repetido, sino lo que tenía, a su juicio, de tópico nacional. Este tópico, en todo caso, lo estableció en 1865 Edouard Manet, un dato muy a tener en cuenta. Sea como sea, es difícil que las cosas lleguen a ser reales si antes no se han soñado. Y en el 2006, con motivo del 25 aniversario de la llegada del Guernica a España y a 15 años de haber propuesto Semprún este encuentro entre Velázquez, Goya y Picasso, se celebró conjuntamente en el Museo del Prado y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía la exposición titulada Picasso, Tradición y Vanguardia. Esta muestra ciertamente llevó la relación de Picasso con los antiguos maestros españoles de forma mucho más amplia, pero en el sentido en que estaba implícito en el requerimiento de Semprún, por lo que, como es lógico, el primer ensayo del catálogo publicado al efecto estaba firmado por Jorge Semprún y llevaba el título Ahora empieza la pintura moderna. ¿Está todo dicho sobre la relación de Jorge Semprún con el arte, la pintura y el Museo del Prado? En absoluto. Como él mismo diría, nos conformamos con sugerir algunas pistas, ciertas sendas en el bosque de la vida. Por lo demás, Semprún no se ha limitado a conversar con los antiguos maestros, sino que entre sus amigos se cuentan no pocos artistas contemporáneos, algunos españoles, aunque estos sin ser profesionales de la identidad nacional, más bien como él un poco trasterrados. Ese día en el Prado fue de auténtica felicidad. Esta declaración me ha servido para desentrañar algunas cosas de Jorge Semprún en relación con el arte, porque solo se puede desentrañar lo entrañable. Desde luego hay mucho más que decir y pienso que se irá diciendo. Por el momento, permítanme confesar mi propia felicidad por participar en este homenaje a Jorge Semprún, precisamente en el museo, ese lugar donde él se sintió auténticamente feliz. Muchas gracias. La laudatio a Jorge Semprún estará a cargo de don Bernard-Henri Lévy, a quien queremos agradecer muy especialmente el que se haya desplazado hasta aquí y también, sobre todo, su gentileza y esfuerzo para dirigirse a todos nosotros en español. Señor presidente del Real Patronato del Museo del Prado, señor presidente de la Fundación de los Amigos del Prado, Carlos Zurita, duque de Soria, señoras, señores, Dominique Landman, la hija de Jorge Semprún y de Colette, mi querido Vincent Darré, su sobrino. No puedo hablarles de Jorge Semprún sin comenzar por hablarles de la guerra de España. Ciertamente, él no tiene más que 13 años en 1936, 16 cuando su padre, José María Semprún, antiguo gobernador civil de las provincias de Toledo y Santander, se exilia definitivamente en Francia, pero tiene Jorge Semprún, con apenas 3 años de diferencia, la edad de mi propio padre, al llegar a Barcelona para alistarse en las filas de las brigadas internacionales.
como él, admira a Jorge Orwell del homenaje a Cataluña, como él ha leído a dos pasos y sobre todo a Hemingway, que habían venido a mezclarse también en una guerra que no era en principio la suya y que sin embargo les movilizó cuerpo y alma. Nuestra guerra, diría él más tarde durante un encuentro en un restaurante de Madrid en pleno franquismo, con un Hemingway que había vuelto para ver a Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez. Nuestra guerra, pensaría, en estos tiempos irracionales en los que no era ya o no todavía Jorge Semprún, sino un sociólogo regresado también él como Hemingway, bajo una falsa identidad para seguir el combate entablado por otros bajo otras formas en 1936. Nuestra guerra, insistiría, para designar esta guerra civil que él no libró, pero a cuya sombra ha crecido y vivido. Y el hecho es que en todas sus novelas españolas, y más allá incluso de sus novelas, en todos los compromisos de su vida magnífica, esta guerra ha tenido siempre el mismo sitio, la primera cita, le premier rendezvous, la escena absolutamente primitiva, la primera jornada a la que debieron hacer frente en una tauromaquia política que era mucho más que literatura, los hombres libres del siglo XX. Ese momento de luz sangrienta en el que la barbarie contemporánea vino a dar sus 3 golpes, pero no sin que el espíritu de resistencia, el gusto del coraje y de la justicia, la idea de una política ajustada a la grandeza, no se hayan autorizado a responderle. Yo tenía 25 años menos que Jorge Semprún. La misma diferencia de edad entre Semprún y yo que entre Semprún y precisamente Hemingway. Pero estoy tan tentado, yo soy tentado, yo también, de decir nuestra guerra. Una vez al menos he dicho efectivamente nuestra guerra a propósito de una guerra que era, a mi juicio, la repetición de la guerra de España y que era la guerra de Bosnia. Y todavía hoy, ayer, anteayer, en Benghazi, en la Libia libre o en Misrata, ¿cuántas veces no he visto superponerse en mí las imágenes que tenía ante los ojos y las que venían de nuevo de la viva claridad de una memoria tan pronto familiar como literaria? Y bien, cada vez, en cada una de esas situaciones, en esa extraña mezcla de vida y ficciones que volvía a asediarme y que a veces guiaba mis pasos, debo confesarles que volvían a primera fila, incluso si la guerra de España no era como tal el teatro y el argumento, la intriga de la segunda muerte de Ramón Mercader, la de autobiografía de Federico Sánchez o Los fantasmas de 20 años y un día, la gran novela española de Jorge. Tal fue mi primer Semprún. El primero que me viene a la mente cuando incluso en silencio lo evoco y el primero por consiguiente al que deseo hoy rendir homenaje. Semprún
el español, un Semprún que, aunque según la célebre frase de Emmanuel Levinas, si su herencia no fue precedida de testamento alguno, es verdaderamente el heredero de la España roja. Así es. Luego viene el antifascista. El antifascista, más allá de España y a cosa de ella, luego viene la gesta de un escritor cuya obra en una buena mitad no tendrá otro objeto que el de instalar a su autor en la posición de testigo de ese acontecimiento nazi del que la guerra de España habrá sido el anuncio y que él por una vez habría recibido en su carne, resistente primero en los maquis de Borgoña en Francia, luego deportado a Buchenwald. En ese campo de la muerte erigido, él insiste en ello con frecuencia a 8 kilómetros del árbol de Goethe. Pongo una mayúscula a acontecimiento para resaltar la singularidad radical en la historia general de las matanzas del momento nazi, tal como lo ha padecido y pensado Jorge Semprún. Y pongo otra igualmente a testigo para decir que nadie habrá llevado tan lejos como él, Jorge, tanto la exigencia del testimonio como la reflexión sobre los principios, las reglas y naturalmente los límites del dicho testimonio. El largo viaje, el desvanecimiento, viviré con su nombre, morirá con el mío, ese postscriptum al largo viaje, aquel domingo de cual fui engrasé en Francia un poco el editor, luego la escritura o la vida, que me parece la verdadera obra maestra, Buchenwald cada vez, el deber no de memoria sino de transmisión de Buchenwald, la literatura, su literatura, puestas en el torno de la imposible tarea de transmitir lo intransmisible de la deshumanización en Buchenwald. Y ese vértigo que se apoderó de él y que también forma parte de su obra en el momento en que piensa que va a morir, que sus contemporáneos van a morir también y que pronto no habrá ya nadie para dar testimonio de esa memoria naufragada. ¿Qué permanece entonces? Pregunta Jorge Semprún. ¿Qué quedará cuando hayan desaparecido los últimos cuerpos capaces de afirmarse contra el olvido? La literatura, todavía y siempre la literatura, esa literatura que, según él, es más inteligente, más sabia y que vive además mucho más tiempo que lo que llamamos de ordinario los testigos, esa literatura malfamada pero bien armada y a la que más que nunca habrá que remitirse. Ustedes están informados, supongo, de la polémica que hizo furor en Francia y fuera de Francia también a finales del 2009, después de que un joven novelista se introdujo en la vida y la cabeza de Jan Karski, el resistente polaco que fue en 1943 a alertar a Roosevelt sobre la realidad de lo que Semprún, siguiendo a Hilberg, llama la destrucción de los judíos. Semprún en este asunto estuvo del lado de los derechos de la novela, lo estuvo con mesura, prudencia, es decir, en el interior del parapeto que no omite recordar, comenzado por la recomendación de no ceder jamás a la tentación retórica, empática, él dice en alguna parte homérica, de servirse de las palabras para añadir horror al horror,
pero al fin lo estuvo incluso resueltamente y, si me atrevo a decirlo naturalmente, antifascismo y literatura. Escribir no para sobrevivir, sino para revivir. Precaria es la ficción, incierta, pero cuán poderosa es lo que cree Jorge Semprún, antifascista porque escritor, devenir escritor para que venga al pensamiento lo impensable del fascismo. Entonces está el Semprún antitotalitario, es decir, el antifascista siempre, pero el antifascista hasta el fin, el antifascista sin límites, el antifascista que no teme reconocer el hocico de la bestia bajo sus máscaras aparentemente sonrientes, aunque fuera la de la emancipación comunista, tal como la creyó él mismo hasta su ruptura con el estalinismo, después con el partido al principio de la década 60. Está, para ser preciso, el Semprún que cuando reescribe El largo viaje, esa novela en la que Lukács veía aún rastros de realismo socialista, para hacer de ella Aquel domingo, esa novela de 80 que toma al fin toda la medida del fenómeno de los campos de concentramiento, lo hace a la luz de dos acontecimientos de la historia real que son también acontecimientos de su historia personal. La reapertura por los soviéticos en agosto 45 de una parte de Buchenwald, rebatizada Campo Especial número 2, donde fueron internados, cuenta Semprún, hasta enero de 1950, antiguos nazis, pero también opositores de todo género. No es que Semprún lo haya ignorado antes, pero tardó en darse cuenta de ello, tardó como muchos otros en creer lo que veía y captar lo que sabía. Tardó, por ejemplo, en tomar la medida del gesto de ocultación que consistió en las 60s, en las 50s, en plantar un bosque, un bello y risueño bosque, en el lugar de ese crimen redoblado y por esta ocultación misma triplicado. Pero cuando tomó nota, cuando comprendió lo que se jugaba en esta tierra alemana pasada sin transición de un totalitarismo al otro, fue como un velo que se desgarra y una evidencia que surge. Y luego, segundo acontecimiento, la publicación de Un día en la vida de Iván Denisovich, ese libro monumento de efectos multiplicados por la llegada algunos años más tarde del archipiélago del Gulag, cuya lectura fue para él, Jorge Semprún, otra revelación que daba a ver, realmente ver, es decir, pensar la comunión entre lo que él había vivido en Buchenwald y lo que vivían en el mismo momento los zec de la Colima. Califiqué en su momento la obra de Solzhenitsyn de Divina Comedia de nuestro tiempo, dije cómo y por qué había hecho falta esta obra de arte para terminar con las resistencias a escuchar las palabras de Rosset, Siliga y Strati. Creo que Semprún creía esto, no lo creo, lo sé, y sé que ahí está una de las claves de su conversión al antitotalitarismo radical. Pues ese Semprún es el Semprún que yo he conocido. Es el Semprún que al final de la década 70
Cuando estalló el escándalo de los nuevos filósofos en Francia, fue uno de los pocos grandes, inmensos intelectuales que vino a nuestro encuentro. Lo volví a ver en un pequeño restaurante de la Rue du Dragon en París, donde tenía sus costumbres. Era en este tiempo todavía joven, pero tenía ya esa bella cabeza blanca que le hacía parecerse a don Diego de Vivar, el padre del Cid. Tenía esa mirada guerrera, pero que se velaba y se hacía un poco espectral cuando evocaba sus muertos, antepasados gloriosos de la guerra de España, compañeros, como él decía, idos en humo en Buchenwald, también desde entonces los muertos del Gulag. Y luego tenía esa voz melodiosa que podía en la misma frase cambiar bruscamente de registro, bajando un tono, como si revelara un terrible secreto cuando volvía sobre tal detalle, tal episodio tortuoso y convertido con el tiempo en casi incomprensible de la vida de Federico Sánchez, su doble en la clandestinidad, y subiendo hasta los agudos, casi estridente, cuando se inflamaba sobre tal o cual debate de contemporáneo que a mí me parecía zanjado, arreglado, pero en el que ponía él toda su pasión contenida mucho tiempo. Si los trotskistas eran estalinistas disfrazados, si existía una alternativa a la economía del mercado, el juego de François Mitterrand con el programa común y los comunistas, etc. Para ese Semprún la cosa no tenía ya duda, el nazismo era único y comparable, excepcional e histórico. Había que mantenerse firme sobre la singularidad de sus crímenes, pero haciendo eso había que servirse de él como de una medida, de una escala que permitía juzgar las demás crímenes y en particular los crímenes del estalinismo. Yo no estoy seguro de que hoy seamos bien conscientes del peso que en esos años podía tener un apoyo semejante. Si me hace el favor, otra vez un recuerdo personal. Me vuelvo a ver aquí en Madrid, al fin de los 70s. Y después de mi primer encuentro con Jorge Semprún, salgo de un programa de televisión que se llamaba La Clave, en el que me había enfrentado a Santiago Carrillo, el viejo secretario general del PSE, que no había aprendido ni olvidado nada y cuyas mentiras yo había tratado de denunciar. Un semanario de Madrid titularía BHL, el que puso KO a Carrillo. Y yo estoy este día muy inquieto en este momento por la manera en que la opinión democrática y post-franquista, fin de los 70s, habría recibido esa imagen del viejo león Carrillo golpeado por el nuevo filósofo francés. Ahora bien, he aquí que ya en mi hotel recibo una llamada de Federico Sánchez, alias Jorge Semprún. Dicho de otra manera, de todos los antiguos camaradas de Carrillo, el que mejor le conocía en la época. Y no pueden, señoras, señores, imaginar mi alegría, mi más profunda alegría, alivio y orgullo mezclado cuando oigo la voz clara de este demócrata impecable, de este antifranquista intachable, de este grande de España, que es también una de las autoridades morales de la época, ya decirme
que tengo razón y que está feliz de haberme oído decir un poquito alto lo que él durante tanto tiempo había pensado demasiado bajo. Quiero hablarles del escritor, quiero hablarles del gran prosista que es también del que se sabe ya que quedará como uno de los más poderosos, más inventivos y más nuevos de la literatura de la segunda mitad del siglo XX y el principio del siguiente. El maestro en palimpsestos, el narrador testarudo, un poco loco, cuya obra es como la reescritura interminable de algunas escenas de un pasado que nunca se ha decidido a pasar. Me gusta ese arte que él, Jorge Semprún, inventa y que no pertenece más que a él, de volver a pasar incansablemente por las mismas estaciones de una vida cuyos sortilegios no acaba de escrutar para desencantarlos. Me gusta ese arte de la vuelta, el bucle o la espiral que hace pensar a veces tanto en la práctica de la serie, en la pintura contemporánea, como en el gusto del cuestionamiento, es decir, de la rumia, en un Talmud que, sin embargo, Jorge apenas conocía, que yo sepa. Me gusta que se pueda encontrar 2 veces, 3 veces la misma historia del mismo muchacho de Saumur, cada vez con una variante que cambia todo y enriquece el testimonio. Me gusta ese arte de la nueva toma que le hace volver y nosotros con él, cada vez con nuevos efectos de transmisión y nunca jamás con la impresión de la redundancia, a Madrid, Joigny, Buchenwald, París, Praga. Me gusta esta bella idea de escritor, esta idea post-proustiana y apenas menos fecunda que la de Proust, en mi opinión, que la gran hipótesis de Proust en la recherche, la idea de Jorge Semprún, según la cual la memoria se nutre de ella misma, crece de lo que escupe y de lo que se saca de ella. Me gusta la idea de que los libros no desacan la memoria, sino que la avivan. Me gusta que él piense y pruebe que beber en sus recuerdos no los agota, sino que los fertiliza. Me gusta, dicho de otra manera, que vaya él contra la idea recibida ahí tan tonta de una memoria masiva, pasiva, que esperaría en el limbo, que se vaya a inventariar, tratar sus stocks para ponerlos una vez por todas en la falsa luz de un relicario. Y gusta que él diga, por ejemplo, que tenía menos imágenes de los campos antes de haber escrito El largo viaje que después. Me gusta que haya hecho teatro, que haya sido también un inmenso guionista de cine. Lo vuelvo a ver en Saint-Paul-de-Vence, en la Colombe d'Or, que es desde nuestro primer encuentro una de nuestras casas compartidas. Lo vuelvo a ver con Colette, su mujer y compañera de toda su vida, y vuelvo a ver a los dos con Yves Montand, su actor, discutir de una réplica de la Confesión o de una situación de la guerra terminado como si se tratara de su misma vida. Y me vuelvo a ver pensando que esa gracia que le hacía sobresalir tanto en un género como en un otro, esa suerte que le permitía dialogar de igual a igual con uno de los mayores actores franceses,
de esta época, también con Shalamov o Alexandre Solzhenitsyn, eran, para el joven que yo era, lo más deseable que había en este mundo. Me gusta el filósofo, porque también era filósofo, que especula en Buchenwald con su maestro Alvax, agonizante sobre la cuestión del mal radical. Me gusta que haya sido uno de los últimos vivientes con el que se podía hablar seriamente de esa filosofía alemana de la que nunca ha pensado que haber sido formulada en la futura lengua de los verdugos bastaba para condenarla. El mismo punto de vista que Paul Celan sobre la poesía, y me gusta naturalmente que este novelista, este testigo, este hombre de teatro y de cine, este metafísico, haya sido también un hombre de acción. ¿Y qué hombre de acción? El maquisard, el dirigente clandestino de un partido prohibido, pero también, y es quizá lo más notable, el joven héroe que a los 22 años, el 11 de abril de 1945, toma las armas para con otros liberar Buchenwald. ¿Quién puede jactarse hoy de ser este escritor total? ¿Qué queda para perpetuar esa tradición que él encarnaba tan bien que un Sartre o un Malraux? Está Semprún, como sucede muchas veces, demasiado presente, demasiado vivo. Es igualmente estaba demasiado modesto para que salte a la vista, como tendría que hacerlo la evidencia de esta filiación. No sé, pero no me desagrada aquí hoy rendirle esta otra justicia. Sartre, Malraux, Semprún. Último punto que no quiero olvidar, el europeo. Europa es, unos aquí lo saben, uno de los mayores combates de mi propia existencia. Ahora bien, considero y siempre he considerado que Semprún era, desde hace 30 años que lo conocía, uno de los mejores combatientes de esta idea europea. No hablo solamente de sus tesis, de sus vistas sobre Europa. No hablo ni del concepto de supranacionalidad, que toma prestado de Husserl, de las dos conferencias de 1935 en Viena y en Praga, ni de su meditación incesante al margen de las dos mismas conferencias de Husserl sobre el cansancio de Europa y sobre los medios de superarlo. Hablo de él, verdaderamente de él, es decir, indistintamente de su identidad y de su obra. Su identidad, no hay necesidad aquí de hacerle un croquis. He aquí un hombre que desde hace medio siglo vivía entre Francia y España. He aquí un escritor que ha nacido español, pero que hablaba el neerlandés a los 16 años, el alemán a los 20 y que redacta después la mayor parte de sus libros en francés. Y he aquí, es quizá lo más turbador, un intelectual comprometido que al salir de la adolescencia pone su vida en peligro para defender una Francia que debía, imagino, tener un poco por su patria y que, llegado a la edad de la madurez, se pone al convertirse en ministro al servicio de una España que debía ser también, para que él lo hiciera, una otra patria. Y bien,
de este personaje fuera de norma, de este doble patriota, de este Jano. Haría falta otra palabra que Janus, para referirnos a la dificultad de la elección de sus rostros. Se tienen ganas de decir de él lo que André Gide decía de sí mismo en su debate inaugural con el autor de La colina inspirada, nacido en París, de un padre de Uzès y de una madre normanda. ¿Dónde quiere usted, señor Barrés, que yo eché mis raíces? Y es, por otra parte, aproximadamente lo que él dice cuando en 88 Felipe González envía un emisario a sondearlo y a enterarse también, de paso, de su nacionalidad. Dígale al presidente que soy bastante apátrida, es Semprún que habla, que soy bastante apátrida, bilingüe, luego esquizofrénico, luego sin raíces y apátrida, y además, de manera bastante recurrente, para que no me preocupe una referencia demasiado precisa, no soy ni de aquí, ni de allá, ni tampoco de ahí lejos. Soy del campo de concentración de Buchenwald, nada de verdadera, de propia nacionalidad, nada de identidad fijada ni asignada, o sí, una identidad, pero múltiple, hojaldrada en la encrucijada de sus destinos y de sus elecciones. Su obra es la misma cosa que su identidad. La Franca, el personaje Franca de la Montaña Blanca, que recupera el italiano cuando dice obscenidades. El soldado americano de la escritura o la vida, que recita su Padre Nuestro en español en el momento en que en Buchenwald descubre las montañas de cadáveres. El narrador de Adiós Luz de Veranos, que se identifica como hispano-francés, pero cuyos monólogos interiores fluyen en alemán. Los libros que escribe en francés, aquellos para los cuales habría debido decirlo, vuelve al español. Los que están escritos en París en español y en Madrid en francés, en breve, en una palabra, ese juego con los léxicos del que no se cansa, ese puzzle, esa confusión de las inspiraciones, esos desenganches, esas arritmias, esas fulguraciones del castellano que llegan a perturbar la arquitectura del francés. Esas reminiscencias del alemán que dan su relieve a su español y también a su francés, esos atajos entre las palabras, esas asociaciones libres, oblicuas, esa otra memoria que es la memoria de la palabra y de la cual no se siente menos Jorge Semprún, el testigo y el escritor. Semprún, el transmisor, Semprún como una travesía, Semprún como una prodigiosa torre de Babel que resuena de todas esas lenguas de Europa. Semprún era un Europa para él solo. El espíritu europeo encarnado no tenía que hablar de Europa, para que Europa como tal hable en él y a través de él se haga, no tenía que defenderla para que resista por él y a través de él a los malos demonios que la asaltan y la ponen hoy en peligro. Nosotros estamos en esto, señoras y señores. Somos los testigos y seremos un día, puede ser, espero que no, las víctimas de esta nueva fatiga de Europa. La hemos visto constituir
construirse y estamos quizá en curso de verla destruirse. Y bien, es una última razón para leer más que jamás a Jorge Semprún. Es la última razón a mis ojos para quererlo, le chérir, quererlo, como deberían ser queridos los tesoros vivos de la nación europea, y es mi última razón para dirigirle aquí este respetuoso y fraternal saludo. Don Carlos Zurita, duque de Soria, hace entrega del premio Fundación Amigos del Museo del Prado a la hija de Jorge Semprún, doña Dominique Landman, y con este gesto damos por finalizado el homenaje.